lo que es grupo de procesos de planificación de los recursos humanos. Fíjense en la parte superior, eh, aparece también un spot publicitario con relación a la metodología Scrum, que es una metodología bastante disruptiva de la forma de gestionar proyectos. No obstante, tiene sus restricciones que no son menores y que está creado o diseñado para proyectos que tienen su foco en la disrupción, o sea, que sean cosas creativas. El Scrum no está diseñado, por ejemplo, para un proyecto del área de mantenimiento o para un proyecto en donde las cosas están muy claras. Si las cosas están muy claras, significa que el conjunto de requerimientos está súper bien definido. Entonces no hay espacio para la creatividad, sino que simplemente hay que ejecutar, ejecutar y ejecutar. Entonces ahí como que no tiene mucha sintonía el Scrum, no es bueno. También está diseñado para grupos que tienen una alta especialización o que tienen un gran desempeño o gente bastante avanzada en el tema de los conocimientos. En otras palabras, está pensado, por ejemplo, para recién egresados que quieren como comerse el mundo, entonces quieren cambiarlo todo. Para eso es el Scrum, para hacer cosas creativas y moviliza justamente el aspecto más disruptivo que uno tiene como persona. Eh, Así que algunos, si tienen la posibilidad de tomar un Scrum, yo creo que va a ser una buena inversión si es que la considera hacer. Eh, Solamente se los dejo planteado porque tampoco forma parte de este curso eh, hacer la bajada en esta metodología Scrum, pero como les digo, está diseñado para proyectos más del área creativa, más del área de la innovación, ¿por qué no decirlo también del emprendimiento? Un emprendimiento creativo que logra soluciones también creativas. Eso quisiera como partir como introducción respecto a lo que es la gestión del recurso humano, porque en el Scrum no hay un jefe, en el Scrum es bastante más abierto, sí hay responsabilidades y roles bien definidos de cada uno, y en el caso nuestro sí necesitamos un jefe que de alguna manera vaya tomando el liderazgo del proyecto. Por eso es que en en el acta constitución aparece quién es el que hace de jefe de proyecto. Y el jefe de proyecto no es Perico de los Palotes, como lo escribió algún equipo de trabajo de ustedes. En realidad es alguien de ustedes, ¿sí? No es alguien hipotético ni alguien que no exista, sino que uno de ustedes tiene que asumir ese rol en el proyecto que estamos desarrollando como asignatura. Esta es la agenda de presentación, más o menos, de lo que va a ser esta sesión. Está bastante corta, este control es cortísimo, tiene solamente 10 preguntas, así que debiese estar resuelto como en 15 minutos, 20 minutos máximo, porque es cortito. Pero sí tenemos que hablar respecto al recurso humano, porque sobre él se sustenta todo proyecto y justamente el proyecto depende de personas y las personas en general somos complejas, entonces el ir gestionando los equipos de trabajo es el rol del director, perdón, del jefe de proyecto, comenzar a resolver problemáticas que se dan en forma natural en los proyectos porque son personas las que trabajan en esos proyectos. Eh, Importante señalar de que cada una de las cosas que nosotros estamos viendo en estas sesiones de avanzada, la idea es que las vayan aplicando, porque el que solamente las vean, hagan el control y no lo apliquen, no es la idea. La idea es que ustedes lo puedan aplicar y el aplicarlo es en el proyecto que están desarrollando, por ejemplo, en el acta constitución. Cada una de estas sesiones que nosotros estamos mostrando siempre establecen entradas, salidas, herramientas técnicas, eh, normas, y de ahí ustedes pueden sacar, por ejemplo, cuáles son los entregables que tienen que estar en el acta constitución. Hay entregables que son del área externa, que son los que se entregan al cliente, y entregables internos, que son con lo que yo gestiono el proyecto. Y entre estos entregables, como salida del plan de gestión, está el plan de gestión de personal. Esa es una de las salidas de este grupo de proceso, plan de gestión del personal. Está el plan de gestión de comunicaciones,
Está también la EDT, la estructura de hilos del trabajo, que la vimos en la clase anterior. Hoy día, aparte, otro elemento también adicional que agregamos, que es la RAM, que vendría siendo su traducción como eh, la matriz de asignación de responsabilidades. Una matriz súper útil y que debiese estar presente también como anexo en el acta constitución, en la última, en la que rematamos el acta constitución, en donde cada uno se pone con sus nombres y cuáles son sus roles y responsabilidades. Y vamos a ver que hay una diferencia entre rol y responsabilidad, que no es lo mismo, ¿sí? Ese es más o menos el sentido de estas clases, que uno las vaya viendo y vaya complementando con el acta constitución, porque no son dos mundos paralelos o no son dos mundos que están transitando sin comunicarse uno con el otro. Al contrario, uno debiese estar leyendo la clase o descargar este documento, este libro que les recomendé yo de gestión de proyectos, que está disponible en la web, y puedan ir complementando en la medida que vayamos avanzando en la clase con el acta constitución que ya tiene como fecha de entrega el 10, pero la próxima semana hacemos la tercera parte. Ustedes van a tener la retroalimentación de la parte uno, 2 y 3 y con eso entregan el acta constitución. De esa manera nos aseguramos una buena nota en el producto final, que es el acta de constitución. Me refiero de la primera entrega, el primer trabajo. Aquí podemos observar como introducción también en la parte inferior derecha, uno puede verse ahí la forma en que se está distribuyendo el trabajo y ahí vemos unos picos o que están asociados a los que están en rojo y que nos estamos saliendo respecto al recurso asignado en cuanto a tiempo, por ejemplo, puede ser, o en cuanto a presupuesto también puede ser. Entonces lo que yo puedo hacer es nivelar el recurso. Y fíjense, ahí tengo capacidad ociosa, entonces esta perfectamente, este es como el Tetrix, no sé si lo han visto, pero sí, la idea es que para ahí y ese por acá, de tal manera de que se nivele el recurso. Ese se llama nivelar recurso, de tal manera que no esté haciendo trabajar en exceso o sobre lo presupuestado, pudiendo planificar para poder optimizar y nivelar el recurso. Ese es más o menos el concepto que está detrás de este cuadrito. Aquí está optimizado, fíjense. Esto es lo que está presupuestado, pero se optimiza y se llega a esta manera. Entonces, ¿esto cómo se logra? Conversando, se logra llegando a acuerdos, y por eso es tan complejo. Por eso aquí la parte superior dice, la gestión de recursos humanos está directamente relacionada con las habilidades sociales, con las soft skills, y son súper complejas, porque cada uno en sí mismo ya es complejo, y luego interactuar con otras personas mucho más complejo. Entonces hay que lidiar con formas de carácter distinto, creencias distintas, eh, experiencias que tienen respecto a los proyectos distintas, entonces vienen con ciertos prejuicios. Con todo eso hay que trabajar, con todo eso hay que lidiar y por eso no es tan sencillo lograr a veces acuerdos. De todas maneras, la guía del PMBOK solo lamentablemente cubre una porción, cubre la parte técnica del asunto de la gestión del recurso humano. Todos los aspectos asociados a las soft skills hay que buscarlos por otra línea, no en este tipo de cursos. Y nosotros entregamos información del área del conocimiento que en conjunto con los grupos de proceso, que son 5: inicio, planificación, ejecución, control y cierre, y las 10 áreas del conocimiento, logramos que un proyecto pueda llegar a un buen puerto. Pero damos por sentado que el director de proyecto, el jefe de proyecto, tiene estas habilidades sociales. Y a veces no es tan así. Entonces, eso dar por sentado no es tan sencillo o no es tan directo, no es tan evidente que esto realmente ocurra. Pero el PMBOK sí lo da por sentado, entonces el jefe de proyecto debe tener estas habilidades para que todo el resto de las cosas que plantea el PMBOK se puedan llevar a cabo. Y esto se logra solamente con la práctica. La práctica hace el maestro aquí. Así que en la medida que usted tenga más horas de vuelo, más horas de proyecto, cada vez va a ir mejorando y superando estas soft skills que son tan necesarias para poder convivir en los proyectos. Está súper estudiado que los proyectos en general no fallan por problemas técnicos, fallan más bien por temas de habilidades sociales, que no se logra llegar a acuerdos en ese sentido.
Por lo tanto, ya para cerrar esta introducción, solamente reforzar esto de que la nivelación de recursos consiste en mantener el mismo número de recursos en cada periodo de tiempo y no tiene nada que ver, por ejemplo, con asignar actividades o gestionar reuniones. No, 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 no está en esa línea, no, no va por ese lado el concepto de la nivelación de recursos. Aquí vemos algo que quise traerlo a colación porque tiene que ver justamente con lo que en algún minuto ustedes se pueden topar y que tiene que ver con el andar buscando trabajo y luego cuando ya encuentran trabajo, al pensionista siempre le pasa esto, ¿ah? En general más al pensionista diría yo que a otro profesional porque siempre le aparecen varias ofertas laborales y a veces por hacerla bien no la hacen tan bien. Y aquí aparecen algunas de las 5 formas de equivocarse en un cambio de empleo. La primera es no investigar lo suficiente respecto a dónde usted se va a cambiar, porque es distinto que esté trabajando en una empresa mediana que una empresa grande que una empresa pequeña, y dónde se va a cambiar, qué tipo de empresa es y en qué lugar va a estar situado. En la empresa que está ahora a lo mejor no es el jefe máximo, pero tiene cierto poder y control de presupuesto. Y ya vimos que los proyectos es importante tener el control del presupuesto. A lo mejor en el lugar que se va puede ser el jefe máximo, pero no tiene ni siquiera presupuesto para hacer lo que quiera. Y claro, seguramente va a ser el jefe máximo porque hay que hacer de todo, no solamente prevención de riesgos. Hay que hacerse cargo de los aspectos de reclutamiento, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, y porque a lo mejor la empresa es más chica. Entonces, investigue primero lo suficiente para ver y poder comparar una oferta con la actual o entre dos ofertas. Em, Dejar su trabajo por dinero también es otro de los errores. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto viene de una serie de consultores que hicieron una pesquisa y a partir de eso se fue desarrollando con varios reclutadores, varios que trabajan en el área de recursos humanos, o jefes de recursos humanos, y reportaron estos cinco formas de equivocarse. ¿Sí? Los consultores en su búsqueda indicaban que se descuidaba el proceso de búsqueda y en estos 5 aspectos. ¿Sí? El dejar su trabajo por dinero, entonces estaba ahí, no investigan ¿cómo se llama? El verdadero sentido que busca el trabajo. Muchas veces se contrata de ejecutivos para altos cargos, aún sabiendo que en su futuro financiero es incierto en los próximos 6 meses. O sea, la responsabilidad entonces recae en el postulante. Y eso tiene que ver que, claro, hoy día ofrecen un buen sueldo, pero esto dura 3 meses. Entonces, claro, efectivamente me están pagando más de 4 veces lo que estoy ganando ahora, pero lo que estoy ganando ahora tengo un tiempo indefinido. En cambio, este otro proyecto me va a durar 3 meses. Entonces, a lo mejor ahí el riesgo, claro, lo tomo, pero después de 3 meses que hago, vuelvo a mi trabajo, seguramente no lo van a aceptar. Entonces, ese es el concepto que está de cambiarse solamente por dinero y no considerar otros aspectos. Em, Tampoco está el tercero, ir desde en vez de hacia. Entonces, así está escrito en el artículo. No toma en cuenta la adaptación cultural, por ejemplo, que por ejemplo, el norte es bastante, ¿cómo se dice? Sin ser peyorativo, pero si uno está acostumbrado a una zona central o a una zona sur en donde ve mucho verde, allá lo que menos ve es verde, es bastante inhóspito el sector. Y hablemos ya desde el punto de vista visual, pero también hay aspectos culturales en donde el sector a veces no es tan limpio. Hay sectores medios turbios y hay más turbios que sectores que son pulcros. Entonces, cosas de ese estilo no se consideran y se largan solamente en la toma de decisión por el impulso, sin considerar esto de lo que estoy comentando yo, de la adaptación cultural. La cuarta tiene que ver con sobrevalorarse.
suponen que el cargo al que están postulando refleja con exactitud su rol y endulzan ustedes los cargos para atraer a los mejores talentos. Ahí estamos hablando de quienes están reclutando, ¿sí? Y suele ocurrir que las empresas gestionan mal los individuos porque pueden encontrarse con cargos que están mal definidos, tienen poca relación con sus títulos y pocos postulantes insisten en detalles de su cargo, como por ejemplo una pregunta obligada, creo yo, que ustedes debiesen hacer al momento, porque se supone que esto no es que ustedes lo llamen y va a quedar y se queda ahí. Hay siempre una instancia, una entrevista de trabajo, en donde usted como postulante puede hacer preguntas. Y una pregunta que uno espera que haga en forma obligada es cómo va a ser evaluado. Y esa pregunta, el cómo la responda, puede dar bastantes luces respecto a si a usted le conviene o no continuar en esa nueva postulación. El cargo, también hoy día se supone que vemos que cada cargo tiene una descripción pormenorizada de sus actividades laborales. Entonces, cuando hay cargos muy difusos, que son todo y nada a la vez, no son muy buenos. Pues la idea es que los cargos estén bien definidos, porque de esa manera vamos a poder controlar mejor, vamos a poder saber exactamente cuál es nuestro ámbito de acción, hasta dónde podemos llegar con algunas diligencias en el área de seguridad y salud ocupacional, cuáles son nuestros límites. Eso está súper bien definido en un descriptor de cargo. Luego, si no existe ese descriptor de cargo, bueno, hay que pensarla mucho más porque tendría que estar construyéndolo justamente con la persona que está contratándolo para poder finalmente definir cuáles van a ser las actividades que efectivamente va a desarrollar en ese proyecto. Bueno, en general los cambios, cuando ocurren, cuando uno pasa de una empresa grande a una pequeña, los títulos comienzan a ser más rimbombantes, ¿vale? Es decir, pasa usted a ser de un jefe o pasa a ser de un delegado de la seguridad y salud ocupacional o coordinador de la seguridad y salud ocupacional al superintendente, director de la seguridad y salud ocupacional, pero claro, es una empresa pequeñita. Entonces, ahí tiene que tener cuidado respecto a esos nombres rimbombantes porque depende de dónde estén situados. Por eso es que era importante volver al punto uno, investigar lo suficiente respecto a la empresa que me estoy cambiando. Eh, Finalmente, pensar en el corto plazo, que de alguna manera ya lo toqué en el primero o en el segundo, en donde no solamente considerar el valor del dinero ahora, sino que también en el corto plazo. O sea, pensar en el largo plazo significa ir más allá de los 3, 4 meses o de un año. Esos son declarados los errores que plantean los consultores, eh, señalando una falta de visión de largo plazo en la planificación de la carrera profesional, porque ustedes una vez que egresen comienza su carrera profesional. La carrera profesional comienza con su primer trabajo, su primer sueldo, su primer cambio de trabajo, el trabajo freelance, que también es una alternativa, el trabajo del emprendimiento. Eh, Hay algunos prevencionistas que han optado por hacer su propio negocio y les ha ido bastante bien. Hay otros que se han ido del país y han tenido que trabajar el aspecto del idioma. Lo han superado en Suecia, por ejemplo, que no es tan sencillo aprender, supongo, ese idioma. Y ahora son allá encargados de la seguridad y salud ocupacional. A pesar de que allá la situación es distinta, no se estudia prevención de riesgos, sino que es un asesor de todos los que están desarrollando actividad laboral. Entonces, el jefe de planta es el responsable allá de la seguridad, no el comillas prevencionista, que ya no está esa figura. Pero sí tiene un asesor. Y este asesor, justamente un exalumno nuestro, que está en esa línea. Bueno, eso es parte de la carrera profesional. La carrera profesional va avanzando y si ustedes se dan cuenta, en la medida que uno avanza, las cosas van cambiando, aparecen cosas nuevas, esta misma asignatura, si me reporto 2 años atrás o 3, habían varios temas que no los veía porque no estaban todavía dentro
del desarrollo en lo que son los proyectos. Pero eso ocurre porque en la medida que empieza a avanzar en el tiempo, empiezan a aparecer nuevas metodologías, nuevas interacciones, y eso significa, en otras palabras, en simple, que hay que estar manteniéndose en una constante capacitación o educación continua, o sea, constantemente actualizándose en los temas de conocimiento. El mismo diploma en higiene ocupacional es una prueba de ello. Varios exalumnos, diría que no tanto, ¿eh? El 20% solamente son de nuestra universidad, el resto son todos prevencionistas de otras instituciones, buscan la actualización de conocimientos porque el pregrado es la punta del iceberg, sobre todo en temas de prevención. O sea, si usted piensa que con lo que va a haber en el área de gestión de proyectos que estamos viendo ahora, con esto estamos, no, o sea, necesita seguir perfeccionándose en materias de gestión de proyectos, tomando un curso del PMBOK, certificándose como director de proyecto. Si lo mismo lo vemos, por ejemplo, en el área de la higiene industrial, lo mismo. O sea, si piensa que solamente con la asignatura de higiene ocupacional ya es higienista, también pues, está súper perdido. Necesita poder profundizar esa materia para poder quedar como higienista, por ejemplo. Y lo mismo, y si nos vamos al diploma en higiene, y tú piensas con el diploma, entonces voy a quedar como higienista en todas las materias, imposible. O sea, también, si quiere ver temas de radiaciones ionizantes, todo el mundo, las radiaciones ionizantes, y también hay cursos específicos para. Entonces aquí hay dos opciones. Usted se puede ir por la línea de la profundidad y ser experto, especialista en cada uno de los temas que estoy viendo, en uno de los temas, o saber de todo un poco y que sea más bien de tipo superficial de todo, pero saber de todo. Esas son como las dos opciones. Una está en la profundidad, llegar al nivel especialista, y la otra en que logra un campo de acción, digamos, bastante extenso, eh, sabiendo un poquito de todo. Es como el ingeniero industrial, que también es como el prevencionista del ingeniero industrial. Y seguramente por eso muchos de nuestros estudiantes, exalumnos, migran en forma natural a la ingeniería industrial porque es muy parecida a la nuestra. El ingeniero industrial sabe de todas las ciencias básicas, de todas las ingenierías un poquito, de todo un poquito. Tanto así siempre, yo recuerdo a mis compañeros cuando teníamos algunas clases juntos, ingenieros industriales que hacían clases conmigo, les decíamos mentolatum porque el mentolatum sirve para todo, ¿sí? Porque, claro, saben de todo un poquito. A nivel prevencionista diría yo que es similar, porque también sabe imagínense, tiene que ver algo de psicología, tiene que saber algo de medicina ocupacional, tiene que ver temas de laborales, o sea, ustedes saben más que yo el aspecto que ustedes están viendo en todas sus asignaturas, que siempre es de poca profundidad, y si ustedes quieren profundizar, tiene que ser a través de una especialización mayor. Entonces, de alguna manera es el mensaje, sí, el mensaje es mantenerse en una constante, en constante estado de actualización de conocimiento a través de lo que exista como oferta en, aquí en Chile como en el extranjero, que también es una alternativa de poder avanzar en la especialización, especializarse en el extranjero. Es una muy buena carta. Y lo último ya como para la última recomendación, en las empresas siempre hay oportunidades de seguir perfeccionándose. A la empresa hoy en día le gusta mucho que la persona que está en su empresa, hay una forma de poder mantenerlo cautivo en esta empresa, como capturando el talento, retención de talento se llama, que lo manda a estudiar. Entonces, eh, ¿qué carrera seguir estudiando? Es que ustedes ya tienen una carrera profesional. Yo siempre se los digo a todos los prevencionistas, ingenieros, que ustedes ya son ingenieros, ya tienen la categoría de experto profesional. Ahí lo que sigue es avanzar en una línea de magíster profesional, que les ayuda mucho a su ejercicio de la profesión, porque nuestra carrera nos entrega las herramientas para gestionar la prevención de riesgos. Esto es, como les digo, la punta del iceberg. No sé, este esfuerzo salió de forma natural, o sea, no natural, o sea, fue forzado esto, el taller de la especialidad. Antes se hacían otras cosas en el taller de la especialidad, eh, y vimos que había una opción de que, basado en todos los informes de práctica, basado también en lo que nos dijeron los empleadores,
que a nuestros exalumnos les faltaba la gestión de proyectos, la gestión de los proyectos en el área de seguridad y salud ocupacional. Y ahí nosotros hicimos esta transformación. Y hoy día la universidad en general, ahora ya la gestión de proyectos la tiene instalada como una asignatura obligatoria. O sea, los próximos que vengan ya en la generación de la nueva malla de nuestra carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgo, Ingeniería en Mecánica y todos los ingenieros de la USM, ahora por obligación van a tener esta asignatura que ustedes están haciendo ahora. O sea, de alguna manera nosotros igual fuimos un poco visionarios porque esto lo estamos haciendo nosotros hace más de 4 años en la carrera y que lo hayamos detectado a través de lo que les comenté yo. Y ahora ya la universidad lo decretó como una asignatura obligada, obligatoria, y que tiene la misma cantidad de SCT como esta que tiene acá. De ahí la importancia de esta asignatura, porque nos permite gestionar proyectos, pero como les digo, el quedarse en la teoría no es suficiente, hay que vivir la experiencia de trabajar en un proyecto, hay que discutir, hay que enojarse, porque es lo normal que ocurre en los proyectos. Hay que modificar el proyecto, las modificaciones son parte del día a día en los proyectos. Y en la medida que uno aprenda a manejarse con eso y aprenda a vivir con eso, o sobrevivir con eso también puede ser, les va a ayudar también en su futuro laboral. Esa fue la síntesis. La universidad también ha hecho esfuerzos en la línea de lo que son las competencias sello de nuestra universidad y que también van por la vía del recurso humano. Y entre ellas está la responsabilidad social y ética, compromiso con la calidad, resolución de problemas, innovación, emprendimiento, manejo de tecnología de información y comunicaciones, comunicación efectiva y vida saludable. Estas son las que están declaradas como competencias sello. Si se dan cuenta, en ninguna parte está el trabajo en equipo, eh, porque claro, pareciera ser que no trabajamos bien en forma colaborativa ni en equipo. O sea, a veces incluso profesores, colegas que dicen, bueno, ¿cuáles son las competencias sello en la USM? Y la primera que sale es trabajo en equipo, pero en realidad no existe en nuestra declaración de competencias transversales sello el trabajo en equipo. Estas son las que nosotros tenemos declaradas como competencias sello. Responsabilidad, compromiso, las que leí completamente. Concretamente, ¿dónde voy entonces? Que estas competencias sello debiesen de alguna manera desarrollarse en cada una de las asignaturas, en cada uno de los proyectos, en cada uno de los trabajos, y eso también es lo que tratamos de procurar con el resto de los colegas que forman parte del equipo de, de la carrera de prevención de riesgos. Y nuestra intención siempre ha sido apuntar, quizás no a todas, pero en alguna asignatura más que otra se hará algo de esto, de lo que aquí aparece. Y esto también está muy en sintonía con lo que son el reglamento de derechos y deberes de los estudiantes. Entre ellos está instalado también una comisión universitaria en donde se pueden hacer descargos o se puede declarar que un estudiante se comportó mal o un profesor se comportó mal. Bueno, todo eso forma parte del código de nuestra universidad y que está plasmado en esta comisión. Y finalmente, el trabajo de las competencias transversales sello no se logra de un día para otro, sino que a lo largo de toda la carrera, pero ahora estoy hablando de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales. Em, Finalmente, si pensáramos que estas competencias nos acompañan en los proyectos y quisiéramos después pensar ya ahora situarnos en un proyecto real, en la planificación de los recursos humanos, y ahora ya estamos entrando más en materia, la planificación de los recursos humanos, que es el título de esta clase, el equipo de gestión de proyectos no es el responsable de las evaluaciones, o sea, no está dentro de la investidura del equipo de gestión de proyectos estar haciendo evaluaciones de las personas. No es una herramienta que esté incorporada dentro del plan de recursos humanos. Digo evaluación por esto, que de repente uno diga, "Oh, esta persona no es ética, esta persona no tiene una vida saludable". No, 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 eso no forma parte de las responsabilidades del equipo de gestión de proyectos, lo que tiene que ver con la evaluación de las personas. Eso no significa que se evalúan, de hecho se evalúan, pero el equipo de gestión de proyectos no lo hace.
Em, Recuerden que en la medida que vamos avanzando en estas sesiones, siempre hay entradas, salidas, actividades, que en este caso son herramientas y técnicas, que ayudan a transformar las entradas en salidas del grupo de procesos de recursos humanos. En este caso se pone énfasis en el trabajo en equipo, aquí sí es una competencia, el trabajo colaborativo, y que hoy día es parte de una necesidad el trabajar de esa manera, existiendo también claridad en los roles que tiene cada miembro. En la medida que seamos súper transparentes en definir qué va a hacer cada uno, se reduce la cantidad de conflictos en el equipo. Y eso es clave. Por eso es tan importante la RAMT. O sea, una de las cosas que hay que hacer para evitar conflicto es que una actividad no quede colgando. Una actividad no puede quedar colgando. ¿Qué significa colgando? Que todos se hacen cargo. Eso es lo que no hay que hacer. Porque el todo al momento cuando no se hace, finalmente de los todos nadie se hace responsable. Y cuando, por ejemplo, la cosa anda bien, todos finalmente cooperaron, así que todos son reyes de eso. Ahí lo que hay que hacer es asignar a una persona independiente que lo hagan todos, ¿sí? Porque si hay que empezar a chicotear caracoles, bueno, esa persona es la que tiene que hacerse cargo de que esa actividad se haga y es la que tendrá que finalmente resolver cómo hacerla, es ya su problema. Eh, por eso es tan importante que cada actividad tenga una persona a cargo. De ahí vamos a ver que hay una diferencia entre persona que de alguna manera ejecuta la tarea y detrás de esa hay una persona responsable de esa tarea. O sea, son cosas distintas. Uno no puede delegar responsabilidades, sí puede delegar la actividad. Yo delego que usted verifique este control de asistencia, pero es mi responsabilidad que la asistencia se pase, por ejemplo, o por decir algo. La evaluación de los PCR también, por ejemplo, podría yo delegar que se haga la actividad respecto al control, pero es mi responsabilidad a que se haga. Y si alguien no la hace, al que le va a llegar va a ser a mí y no a la persona que yo delegué que la hiciera. ¿Sí? Son cosas distintas el concepto de rol y responsabilidad. En este mismo sentido, en los recursos humanos veíamos que habían distintos tipos de clases, de, de organización. Está la organización de tipo matricial, la funcional. Entonces hay que saber también dónde estamos trabajando, en qué tipo de organización estamos trabajando. ¿Y eso para qué? Para saber dónde pedir recursos. Porque si llega a ocurrir en que nos estamos excediendo en presupuesto, ahí tenemos varias opciones, pero una de las opciones es pedir más plata. Entonces, ¿a quién le pido recurso adicional? Ahí tengo que saber en qué tipo de organización me encuentro para hacer la solicitud correspondiente. Por ejemplo, si estoy trabajando en una empresa que está orientada a la organización de tipo matricial, ahí debiese pedirle al gerente funcional. El gerente funcional es el que ronca más que el director de proyecto. Y a él tendría que acudir para pedirle algún recurso adicional para una parte del proyecto que no se ha podido resolver por falta de recursos. Y nótese que esa falta de recurso no tampoco obedece exclusivamente a recurso económico, ¿sí? Podría ser perfectamente que necesito a alguien de un departamento, del departamento de ingeniería, por ejemplo, necesito a un ingeniero mecánico o un ingeniero calculista para el proyecto. Entonces, ese recurso lo necesito el día martes y lo quiero por 4 horas, porque tiene que estar en una reunión que dura 4 horas. Ese recurso no estaba considerado en el proyecto, entonces, ¿dónde se lo pido al director? No, porque él no, de alguna manera no es jefe de ese recurso, sino que es el jefe funcional. Seguramente el jefe del departamento de ingeniería es con el que yo tengo que hablar y pedir prestado ese recurso a ese ingeniero para que asista a esta reunión y nos pueda ayudar en el soporte técnico del proyecto como contraparte. Entonces, no pensar que salir a buscar recursos solamente obedece a recurso económico, sino que también recurso humano. De hecho, estamos en recurso humano en esta sesión. Ahí vemos ahora
los distintos tipos de, de roles. Aquí aparece el patrocinador, el equipo, los grupos de interés, los stakeholders, el director funcional, director de proyecto, director de programa, director de cartera, y cada uno aparece con sus respectivos roles en cada uno de los grupos de proceso, los 5 grupos de proceso. El patrocinador, que también se conoce como el sponsor, es quien financia el proyecto, es quien pone las lucas. O sea, yo no soy sponsor de ninguno de los proyectos de ustedes, no voy a poner ni un peso por los proyectos de ustedes porque no me corresponde tampoco hacerlo. En algún minuto sí lo hice con los proyectos que estuvimos, que yo les mostré, el del jardín botánico. Ahí sí contribuí porque creo que era necesario para que la actividad funcionara. La universidad no estaba dando ni uno, entonces le era hacerlo y yo fui sponsor en gran parte de esa actividad. Pero los proyectos que ustedes están haciendo ahora, yo no voy a financiar ninguno. Entonces, esto lo digo porque en algunos proyectos que revisé en acta de constitución, yo aparecía como sponsor. Entonces, tampoco es correcto, porque el sponsor, y aquí sí tiene que ver con Lucas, financia el proyecto, es el quien pone la plata. ¿Sí? Entonces, si no hay sponsor, se pone que no hay sponsor nomás. Pues, es un proyecto que, salvo que ustedes vayan a poner financiamiento, y financiamiento significa unidades monetarias del proyecto. Y en ese caso estaría aplicando que hay financiamiento. El sponsor tampoco puede ser la universidad, también lo vi por ahí en la acta de constitución. ¿Por qué razón? Porque la universidad tampoco está poniendo unidades monetarias. Insisto, ahí tiene que ver con quién pone las unidades monetarias. Podría ser a lo mejor el fondo de Corfo o algún fondo asociado a emprendimiento, ahí sí podría ser. ¿Por qué? Porque ellos están entregando un fondo concursable que usted no tiene que devolver porque es un fondo, se está ganando ese fondo para hacer algo, para hacer un proyecto. Entonces ahí el sponsor estaría dado por quien esté entregando ese fondo concursable. Y ahí acostumbrarse a revisar en Google, buscar fondos concursables para estudiantes y los hay en todas partes. Y no necesariamente se van a dar cuenta que no necesariamente el fondo concursable de la PUCB o de la PUC o de la Chile o de la Santa María tienen que ser exclusivamente estudiantes de esa universidad. Se van a sorprender que puede ser cualquier persona que tenga una buena idea, se incuba porque las universidades en general les convienen buenas ideas, no necesariamente que salgan de los mismos que están en esa universidad o que formen parte de. No digo que no existan, pero los fondos que están abiertos, disponibles, perfectamente puede postular personas que no necesariamente pertenecen a esa comunidad universitaria. Es un buen ejercicio por si tiene algo en mente, busque el financiamiento a través de fondos concursables. En una de esas cumple los requisitos y puede desarrollar esa idea que tiene en mente y la lleva a cabo a través de un fondo concursable. Eh, Ahí, por ejemplo, acá aparece en la planificación, aprueba el plan de gestión de proyectos, el patrocinador, porque claro, es el que pone la plata. Entonces, él decide lo que se hace y lo que no se hace con su plata. Resuelve los conflictos fuera del control del director de proyecto, o sea, si el director de proyecto ya no da el ancho, quien corta el quique es el patrocinador. En la supervisión y control aprueba o rechaza los cambios. El único autorizado para cambiar el acta de constitución del proyecto. Fíjense, ni siquiera es el director, es quien pone el dinero o el recurso económico para hacer cambios en los requisitos, cambios en el acta de constitución. Y la aceptación final de los entregables también, que en este caso sería el que pone el dinero. Esto es de alguna manera un ejemplo para que tengamos claridad de que cada uno tiene su propio rol y tiene su propia responsabilidad. Y basado en esto sería bueno entonces que usted armaran su RAM del proyecto, que es parte obligada dentro de lo que hay que entregar en el informe final. En el anexo debe seguir la RAM. Y la RAM no va en forma genérica en donde se diga eh, Juanito Pérez, sino que el nombre que forma parte del equipo. Ustedes son 5, son 4 personas, deben aparecer esas 4 personas con actividades concretas que van a desarrollar y que se van a hacer cargo del proyecto, de tal manera que veamos que efectivamente están desarrollando esto en equipo.
Em, Insisto, acá no pasa con eso, no se tiene que traducir que esa persona es la que va a hacer solamente esa actividad. Simplemente es la persona que se va a hacer cargo de que esa actividad funcione. Y si hay que preguntarle a alguien respecto a esa actividad, tenemos que preguntarle a esa persona. Es para ordenar los límites o de lo que uno se hace cargo. Que insisto, no necesariamente significa que yo voy a hacer toda esa tarea. Seguramente la van a hacer entre todos, pero el responsable a cargo es esa persona. Em, en términos generales, entonces, si nos situamos en el sponsor, en el patrocinador entonces es quien ayuda a prevenir cambios que sean innecesarios en los objetivos del proyecto. Que él con la experiencia, porque además tiene las unidades monetarias puestas ahí y sabe que es más riesgoso o menos riesgoso, él va a ayudar a prevenir todos los cambios que son innecesarios en el objetivo que persigue el proyecto. Em, Finalmente, el- por acá el director de proyecto, por otro lado, hace el cierre formal de la fase del proyecto y también del proyecto completo. So, porque el proyecto va por fase, se supone que uno planifica las fases de cómo lo va a hacer, en cuándo lo va a hacer, con qué plata lo va a hacer, con qué recurso humano lo va a hacer, y eso se van quemando etapas o fases. Y quien las va aprobando, ese sí es el director y ahí el sponsor no tiene nada que hacer. Ok, entonces avanzo con esta parte. Y el plan de recursos humanos es súper claro en su definición. Dice cuándo lo va a hacer, cómo se van a cumplir los requisitos asociados a los recursos humanos. Y esto, por supuesto, que va a incluir qué personal necesito, cuáles van a ser los horarios, en otras palabras, el tiempo, cuánto tiempo voy a ocupar ese recurso, eh, qué competencias debes tener ese recurso humano. También aparecen temas asociados a cuáles van a ser los reconocimientos, recompensas, los temas de seguridad y salud ocupacional también forma parte de lo que se tiene que considerar al momento de gestionar los recursos humanos. Em, en este sentido, lo que interesa de esta slide es que cada uno de los recursos humanos que vamos a utilizar en el proyecto debe tener su propio perfil. ¿Sí? Si necesitamos un prevencionista, lo que decía anteriormente, las 5 formas de equivocarse al cambiarse de trabajo, a veces ocurre porque el perfil o el descriptor de cargo es muy difuso, o sea, no es claro. Necesitamos perfiles que sean claros respecto a sus definiciones, claros respecto a lo que se van a hacer responsables, cuáles van a ser sus límites, sus límites de acción. Eh, por eso ahí, al planificar los recursos necesarios, el director de proyecto debe expresar claramente cuántos perfiles va a necesitar y cuándo los van a necesitar. Y otra cosa también súper importante, cuándo los va a liberar. Yo les ponía el ejemplo de, tenemos una reunión de 4 horas que sabemos que dura 4 horas y necesitamos al ingeniero mecánico que esté presente en esta reunión. Entonces sabemos que si la reunión parte a las 10, pasan 4 horas y ahí ya el mecánico está liberado. O sea, después del almuerzo prácticamente va a estar de vuelta a su lugar de trabajo habitual. Entonces, importante también señalar cuándo va a liberar ese recurso porque ese recurso está prestado, porque es solamente para una situación particular que se consideró. Y si necesita más tiempo, va a tener que comunicárselo al gerente funcional, que es quien va a decir, bueno, en realidad ya no te lo puedo seguir prestando más porque estamos súper complicados viendo un tema urgente, viendo un tema prioritario, así que ya no lo podemos considerar, o sea, no, este recurso ya no lo puedes considerar dentro de tu proyecto durante la tarde porque tiene que venir a resolver un tema urgente acá. Y ahí uno se da cuenta, si se dan cuenta solamente con este ejemplo pequeñito, quién está pesando más, o el director de proyecto o el gerente funcional. En una empresa pesa más el gerente funcional, porque claro, está a cargo del día a día de la operación y la operación, por supuesto, que va a ser más prioritaria que un proyecto de innovación que se esté levantando, que insisto, claro, puede agregar mucho valor a la organización, pero esa innovación no va a arreglar un problema de una fuga y que se tiene que resolver de forma inmediata porque podría poner incluso en riesgo a toda
a la planta desde el punto de vista incluso de la seguridad. Entonces, claro, claramente ahí no hay por dónde combatir y ese ingeniero mecánico va a tener que irse a su lugar habitual de trabajo, a pesar de que el director de proyecto lo requería en ese minuto. Eh, aquí podemos ver que la planificación de la gestión de los recursos humanos tiene estas entradas y tiene estas salidas. Estas salidas no son teóricas, la idea es que ustedes las vayan incluyendo en su acta constitución. Entonces lo que hay que hacer es echar un vistazo a todas las clases que hemos visto y estas salidas son las que tendrían que ir en los entregables internos. ¿Por qué internos? Porque el plan de gestión de recursos humanos no le interesa al cliente, no le interesa el cómo nosotros nos organizamos para llegar a su entregable. Pero a nosotros sí nos interesa tener un entregable interno, que en este caso es el plan de gestión de recursos humanos. Entonces, el que está a cargo del proyecto en cualquier minuto puede pedir este plan de gestión de recursos humanos para saber dónde tiene eh, disponible recursos humanos para poder enfrentar, por ejemplo, esta situación, esta desviación que recién tuvimos con el ingeniero mecánico que ya no va a estar disponible. Entonces veo mi plan de gestión de recursos humanos, digo, bueno, que mecánicos aquí no hay, tendría que buscar un mecánico y salir a buscar un mecánico que reemplace en el proyecto y tengo que para eso tener el plan de gestión de recursos humanos. Y este es un entregable interno. Entonces, estas salidas es importante que las empiecen entonces a revisar para rellenar sus actas de constitución y estén bien completas. ¿Vale? Al planificar los recursos necesarios, entonces, el director de proyecto debe expresar, ya lo dije anteriormente, pero para que les quede súper claro, tiene que expresar específicamente cuáles son los perfiles que va a necesitar y en qué cantidad los va a requerir. Aquí tenemos entonces una situación de um, beneficios. Beneficios de poder gestionar los recursos humanos. El director del proyecto, eso ya lo dijimos. El gerente funcional preasigna determinadas personas de su departamento que cumplan el perfil y el departamento de recursos humanos garantiza que el director del proyecto, que el resto de los recursos solicitados estarán disponibles en las fechas convenidas. Esto que acabo acá de resumir, en estos 3 párrafos cortitos, es lo que estaba contando anteriormente. Ahí quedó bastante más plasmado lo que comentamos del ingeniero mecánico. El gerente funcional entonces quien preasigna a las personas de su departamento para que cumplan el perfil que está seteado en el proyecto. Y el departamento de recursos humanos es quien garantiza que el director de proyecto eh, va a hacerse cargo de cumplir con las fechas que se prestó a ese recurso humano. Ahí ya estamos llegando al fin. Entonces, desarrollo el plan de gestión de recursos humanos. El director de proyecto siempre debe dirigir inicialmente la mayoría de las actividades. Esto ocurre en todos los proyectos. Cuando comienza un proyecto, quien más trabaja, comillas, es el director de proyecto porque tiene que poner en marcha la gran mayoría de actividades. Pero en la medida que el proyecto empieza a avanzar, ahí poco a poco debiese ir soltando y comenzar a delegar en los miembros del equipo que sean cada vez más autosuficientes con el proyecto. Porque claro, el que tiene la visión clara del proyecto inicialmente es el director y él tiene muy claro, se supone, mucho más que el resto porque seguramente estuvo con el cliente, estuvo con las... es el quien ha estado conversando o ha estado interactuando con todas las partes interesadas, más que el resto del equipo. Por eso tiene la visión más clara. Entonces, al principio tiene que empezar él, comenzar a desarrollar casi todas las actividades, no él solo, sino que ir acompañando, pero luego ya tiene que comenzar a delegar para que los miembros del equipo sean cada vez más autosuficientes. En esta parte es importante señalar entonces que hay que identificar muy bien cuáles van a ser los roles dentro del proyecto para evitar justamente los conflictos. Em, esto no evita o sea, esto no elimina esto no elimina los conflictos. Es normal que en los proyectos existan conflictos, pero el tener claras las actividades y los roles disminuye o reduce el número de conflictos, al menos por ese ítem.
Aquí están los requisitos en las entradas. Ahí tenemos requisitos de las actividades, factores ambientales que deben ser considerados en la empresa y los activos de los procesos de organización. Fíjense, ahí están los descriptores de cargo, que, insisto, debiesen estar dentro de lo básico, pero a veces no están, no hay descriptores de cargo. Entonces, es lo primero que hay que comenzar a trabajar. Para el pensionista es fundamental tener los descriptores de cargo de los trabajadores, porque de esa manera yo puedo definir muy bien a cuáles son los riesgos que está expuesto, identificar los peligros en sus respectivas actividades. Luego, si yo tengo un descriptor de cargo en donde no aparecen ciertas actividades porque las hace de la buena voluntad, malamente voy a poder hacer una buena evaluación de ese puesto de trabajo, porque no está en su descriptor de cargo esa actividad. Entonces, ¿cómo la voy a hacer si no está en su descripción de cargo? Por eso es súper importante trabajar el aspecto del descriptor de cargo, no tomarlo como un documento más, sino que un documento dinámico que si se está incluyendo una actividad que antes no se hacía y que ahora se está haciendo por la contingencia de la pandemia, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y hay que hacer esa intervención, modificarla y a partir de eso tomar acción respecto a los aspectos de seguridad y salud ocupacional. Estimar los recursos de las actividades para determinar las necesidades de recursos humanos para el proyecto es fundamental entonces. Los requisitos aquí, los requisitos preliminares relativos a las personas son necesarios para el proyecto y deben, insisto, se deben desarrollar en forma gradual como parte de la planificación del recurso humano. Se dice gradual porque, claro, al principio, como ya hemos visto, los objetivos son bien difusos, no hay mucha claridad. Vi por ahí, por ejemplo, en actas de constitución que habían como 4 o 5 desafíos, es un solo desafío, entonces hay que focalizarse en un solo desafío, no tratar de hacerlas todas. Sin duda que, claro, por propio de la juventud, ustedes quieren resolverlo todo de una, pero no es factible en un proyecto que dura hasta agosto. Entonces hay que ser capaces de decir, bueno, descartemos votemos este y quedémonos solamente con este, que es el más factible que podemos desarrollar. Entonces eso hay que hacer ahora en lo que es la corrección del acta constitución. ¿Cómo me doy cuenta que tengo varios desafíos? Porque tengo varios conectores I. Si tengo muchos I, significa que estoy haciendo más de uno. Entonces hay que deshacerse de todos los I y quedarse con un solo desafío. Y ese desafío es el que finalmente hay que desarrollar y llegar al entregable final. De eso se trata. Em, Ya estamos en las técnicas y herramientas y con esto ya estamos terminando la sesión. Aquí aparecen descriptores de cargo que ya lo hemos visto. Existen varios formatos en varias instituciones, hay muchos formatos. Eh, y también en esta oportunidad va a aparecer las matrices. Aquí la vemos mejor en la que sigue acá. Esta es la famosa matriz de responsabilidades, la RAM, esta sigla en inglés. Entonces aparece la actividad, aparece los nombres de las personas y con letras indicando a qué se refiere cada uno. Ahí aparece, por ejemplo, una RAM del diploma. Ahí este es un profe, él tiene que entregar un sílabus, el responsable, Sandra Hernández, la coordinadora académica, ella es la que está encargada de que eso se ejecute. Y ahí pueden ver más o menos las actividades. Nótese que las actividades están dispuestas en forma de sustantivos o la podríamos también poner revisar, entregar, pero no hay que mezclar. Aquí está todo en sustantivo. No es que esta sea la forma correcta de hacerlo, no, sino que lo que hay que hacer es que no se mezcle. O sea, si aquí dice entregar, entonces te debería decir revisar, revisar, subir, entregar la reseña al profesor, lo que sea. La idea es no mezclar las dos formas, o lo deja todo en verbo infinitivo como actividad propiamente tal, o simplemente como una especie de sustantivo en donde está desarrollando las actividades. Lo mismo pasa por este otro lado. Esto es la RAM. Esta RAM es la que yo les digo. Aquí debería ir todo el nombre del equipo. Y si hay algún colaborador, por supuesto que tiene que aparecer. Pues si hay colaboradores que aparezcan acá, deben formar parte de. ¿Yo debiese estar presente? Claro que sí, porque yo estoy siendo de alguna manera el que estoy supervigilando todos estos proyectos. Entonces, debiese también estar dentro del equipo y alguna responsabilidad tendré que tener en alguna de las actividades que ustedes van a colgar de su proyecto.
Eso tiene que estar en su proyecto en el que van a hacer ustedes ahora. Em, en general, em, eso vendría siendo una RAM. Aquí aparecen histogramas también. Aquí aparece donde aparece el recurso humano, aparece la cantidad de horas que va a estar trabajando, el perfil y las horas de trabajo, y con esto yo puedo contar las horas que va a salir el equipo. De una forma más o menos sencilla hacer un presupuesto. Por ejemplo, cuando empiecen a hacer proyectos ustedes de implementación de, de un Prexor, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Bueno, ponga cuántas horas va a trabajar cada uno de los miembros de su equipo, la persona que va a hacer mediciones, y estima más o menos cuánto va a ser la cantidad de horas. Y esas horas las multiplica por las UF, y una persona junior debería estar del orden de 0,5-0,8 UF, un poquito más después, que ya tiene más experiencia, pasa de 1, y un senior de 2,5 UF hacia arriba. Y de esa manera obtiene fácilmente lo que debiese cobrar a la persona o a la institución que le está pidiendo ese entregable. El plan de recursos humanos, ¿con cuál, con qué otro plan se relaciona íntimamente? Se relaciona íntimamente con el plan de gestión de comunicaciones. De hecho, en el PMBOK aparece plan de gestión de recursos humanos y comunicaciones. Yo lo quise separar para dejar súper clara el rol que cumple cada uno, pero en general se presentan en forma conjunta. De hecho, la RAM es muy parecida a la que nosotros hicimos recién. Aquí aparece también parte de lo mismo, pero ya la forma en que se fue distribuyendo. Fíjense en la primera etapa, que es planificación, son pocas las HH incluidas, pero aquí ya está la ejecución. Aquí está la ejecución y aquí ya está el cierre final del proyecto. Esto es por horas y mes por grupo de tareas. La forma de graficarlo, la cantidad de horas que se distribuye el proyecto. Este es un cronograma que es distinto a una carta Gantt. La carta Gantt va a establecer cuáles son las actividades secuenciales. Aquí no hay actividades secuenciales, aquí simplemente se pone la actividad y yo completo en donde, con un colorcito, en donde se va a desarrollar la actividad 1, la actividad 2. Si se dan cuenta, esto tiene mucho que ver con el EDT, la estructura de glosa del trabajo. Aquí iría el primer paquete de trabajo con su conjunto de actividades, segundo paquete de actividades con su conjunto de actividades, y voy describiendo en qué mes o en qué semana, en caso ustedes podrían ser semanas, en qué semana pretendo desarrollar esa actividad. Y esto, insisto, se va marcando ahí con colores y vamos haciendo el cronograma. Algunos memoristas ponen esto en sus presentaciones ya de cierre, en su presentación final, y le ponen como título carta Gantt. No está bien, no está bien. ¿Por qué? Porque no es una carta Gantt. La carta Gantt tiene una flechita, y esa flechita significa que esta actividad, la actividad 1.2, es una actividad predecesora de la actividad 2.2. ¿Eso qué significa? Significa que la actividad 2.2 no se puede desarrollar si no se hace la actividad 1.2. En términos simples, con un ejemplo, supongamos que la actividad 2 sea medir, medir ruido, ¿vale? Yo no lo puedo hacer si no tengo el equipo. Entonces, la actividad número 1 es conseguirse el equipo. Y la actividad 2 sería hacer la medición. Luego, si yo no me consigo el equipo, ¿podré hacer la medición? La respuesta es que no, porque supone que el equipo es con el que usted va a medir y no puede reemplazarlo, tiene que ser ese. Entonces, esto tan obvio, eh, eh, es súper, sí, uno dice, bueno, que es tan obvio, sí, pero es que eso marca la diferencia respecto a lo que estábamos viendo anteriormente. El cronograma no tiene ninguna secuencialidad lógica, no hay ninguna flechita. Y eso no me permite calcular la ruta crítica del proyecto. Aquí sí, yo sé que si me llego a atrasar con conseguir el instrumento o que me lo entreguen después, y aquí yo tenía pauteado ir en septiembre y me lo pasan en octubre, la empresa voy a tener que abrir nuevamente un espacio para que me dé permiso, seguramente me voy a atrasar a noviembre, o sea, ya no cumplió el plazo. Por eso es súper importante definir cuál es la actividad precesora y la actividad que sigue hacia adelante. Pero, en síntesis, esto no es una carta Gantt, esto es un cronograma. ¿Por qué? Porque no tiene flechitas, simplemente estoy marcando los espacios donde voy a hacer la actividad
pero no estoy relacionando la actividad 1.2 con la 1.3, con la 3.2 ni con la 4.2. Entonces, el cronograma, por otro lado, no es salida tampoco del plan de gestión de recursos humanos. Simplemente ahí lo estoy presentando para dar cuenta de eso. ¿Qué cosas más podemos hablar del cronograma? Bueno, el cronograma no se puede publicar si es que no se ha asegurado la asignación de recursos. O sea, yo no podría, por ejemplo, supongamos que ahora el equipo no me lo va a conseguir, sino que lo voy a comprar, ¿vale? Porque puede ser, ¿sí? Ya me dediqué, me convencí que mi vida va a ser hacer mediciones de ruido, así que me voy a comprar un equipo de última generación. Y tengo pensado comprármelo aquí el mes 2. Sucede que con temas de pandemia no está llegando el mes 2, se está atrasando, entonces eh, voy a tener que desplazar todo hacia acá. Este cronograma yo no podría publicarlo si no tengo la certeza que yo voy a tener la plata para comprarme este equipo. Porque supongamos que estoy en proceso de aprobación del banco, el banco todavía no me aprueba y yo igual publico esto. Mal. ¿Por qué? Porque si el banco le dice después, ¿sabe qué? Vimos su situación, yo sé que le dije que preliminarmente estaba aceptado, pero ahora tenemos un reparo. ¿Por qué usted vimos que tiene una hipoteca con no sé qué? Entonces, no le damos el crédito. Y ya publicó. El cronograma solamente se publica una vez que tenga aprobado todos los recursos y se tengan asignados los recursos, que es distinto a aprobado. Que se tengan asignados los recursos. O sea, usted ya cuenta con el medidor, ya cuenta con el instrumento de medición y ahí sí ya puede publicar todo esto que está acá. Con todos los inicios, los fines, para que finalmente se pueda seguir conforme a lo que está planificado. ¿Ok? Y aquí ya termino con esto porque es la partecita que nos queda del proyecto. Solamente comentar que estos que yo estuve revisando por acá. eh, Aquí, por ejemplo, dice, el proyecto tiene como objetivo aprender y conocer, mitigar los productos. Claro, aquí hay mucha información, está demasiado difuso el objetivo. El objetivo ya había dicho que tiene que ser uno solo, ahí hay unos conectores que hay que resolver. Luego de esta clase yo les voy a hacer las retroalimentaciones a cada uno de los equipos. eh, Unos 30 minutos después pueden meterse y van a ver todas las retroalimentaciones que hay para cada uno. Acá hay otro, por ejemplo, respecto a la necesidad principal es cuidar la salud de los trabajadores frente al COVID que puede ocurrir en el trayecto de ida y vuelta. Esto ya lo habíamos comentado la vez anterior que no era factible porque estamos ahí en conflicto con el transporte y este proyecto que ustedes tienen que desarrollar tienen que hacerlo con sus propios recursos, con su propio equipo, sin involucrar a otras personas ni tampoco a una empresa en particular que sea la única beneficiaria. Y acá tenemos otro donde, por ejemplo, aparece respecto a la descripción sobre más recursos para el cuidado de contra rayos UV, capacitar sobre el daño. Y aquí aparece, por ejemplo, más abajo, que en el acta de constitución también aparece objetivos del negocio. Los objetivos del negocio son los objetivos del proyecto de ustedes, no del negocio. Por eso ahí uno se confunde con la empresa y entonces hay que poner los objetivos del negocio y la empresa. No, pues eso no está correcto. Es el objetivo del producto de ustedes. Y el producto, de comillas, se lee como negocio en el proyecto. Entonces uno transita acá con el producto y con el proyecto. El proyecto es cómo voy a hacer el producto y el producto vendría siendo acá la traducción del negocio. ¿Sí? Entonces, esas cosas son las que hay que corregir en el acta de constitución que viene. Proyecto es cómo voy a hacer el producto y el producto es lo que finalmente va a recibir el cliente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del negocio? Son cuáles son los objetivos del producto, que va a ayudarle al cliente que reciba ese producto. ¿Qué necesidad va a resolver? ¿Qué problema va a resolver? ¿Qué deseo va a satisfacer? Bueno, eso es. Ok, los dejo hasta acá porque ya llegó el fin de la hora, así que nos vemos. Profe, ¿Sí? ¿podemos hablar con mi grupo? ¿Ya? Ya.